charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Es la charla 53. Vamos a actuar en la zona, por así decir, de la calle Justicia, en el entorno de la calle Justicia, al norte de San Juan de los Caballeros, y llegaremos por todas esas calles de Justicia, Liebre, a través de las plazas de Cubo y de Salas, hasta la plaza del Mercado, que ya trataremos en la siguiente lección. Hemos ido viendo el Jerez de extrarradios, Jerez, poco a poco hemos ido entrando también en el Jerez de la muralla islámica, primero a través de la Plaza Arenal hasta la calle del Arroyo, luego a través, en dos lecciones, a través de la calle de Tornería, de la Plaza de San Marcos y de la calle Chancillería, hasta llegar a la calle Francos, que también recorrimos en otra lección. Y ahora ya entramos en la zona interior, por así decir, norte-noroeste, del casco árabe. ¿Por qué estamos entrando aquí? Porque tenemos la opinión de que existe una ciudad más antigua que la ciudad árabe que definiría este gran cuadrado desde el barranco, que era el arroyo, que actuaba como un foso, hasta la calle Francos, que era una ronda exterior a la muralla, hasta, lo veremos cuando tratemos esta zona del convento del Espíritu Santo, hasta esta zona suroeste de la ciudad. Y creemos que esta zona de aquí fue una zona exterior a la primitiva muralla de la primitiva ciudad que creemos que pueda ser una ciudad romana. Por eso estamos entrando ahora en ella. Si os fijáis, estamos rodeando lo que creo que es la ciudad original. Entonces estamos entrando dentro de la muralla árabe para recorrer todo este barrio en torno un poco al norte de San Juan hasta llegar a la Plaza del Mercado. En la siguiente lección trataremos todo el barrio de San Mateo, con lo cual habríamos rodeado la ciudad para luego ya empezar a entrar en la que creemos que es la ciudad más antigua desde la Plaza del Arroyo y desde de Francos, de San Juan de los Caballeros, y entraremos también hacia San Lucas hasta llegar a la Plaza de Belén. Bien, entonces, como os he contado, lo que vamos a recorrer es esta esquina de la ciudad. Fijaros que es un territorio un tanto confuso, porque fijaros que a la diferencia del resto de Jerez, aquí las manzanas son muy largas, ¿ya lo veis? Muy estrechas, casi paralelas a la muralla, y a pesar de que aparecen muchos elementos de corte, como belenas, como calles estranguladas, sin embargo hay algo extraño en todo este recorrido, que es esencialmente su carácter longitudinal, algo que solo sucede, como veis, en manzanas de arrabal que rodean las murallas. Es por eso, porque mi hipótesis es de que aquí subyace o existió una muralla romana muy anterior y pegada a ella fueron surgiendo grandes manzanas largas, como pasó luego, como veis, en la calle de la Merced, en la calle Muro, que son las típicas manzanas exteriores, manzanas que yo llamo de aluvión, exteriores a un recinto amurallado. Aquí tenemos este precioso grabado del Renacimiento en que vemos el borde de nuestro Jerez. Fijaros que esa es la iglesia de Santiago, ahí tenemos la Merced. Las dimensiones están un poco a veces confusas, pero nos ayuda muchísimo. Es decir, que estaríamos tratando desde la puerta de Santiago, que aquí aparece aquí, como veis está Santiago un poquillo más desplazado de la realidad. Esta sería la Plaza San Juan, que seguiría luego por la calle Francos. Aquí veis la iglesia de San Marcos. Y aquí tenemos este gran fortaleza que es San Juan Evangelista. Es decir, que el barrio que estamos tratando estaría, por así decir, comprendido en esta franja que vemos aquí un tanto oculta. Como veis, tampoco el dibujo es muy exacto porque aquí aparece San Mateo, es decir, que la plaza del mercado estaría aquí. Como veis, hay alguna indefinición, pero bueno, ayuda un poquito a ver cómo era toda esa zona de la ciudad. Este plano es un plano muy interesante porque veis, aquí aparece la Plaza San Juan, es el plano de Madoz, y aquí aparece ya esas calles que algunas han quedado luego estranguladas. Veis la calle, aquí aparece el muro como si existiera, parece que ahora ya esto ha desaparecido. Aquí se han construido las nuevas viviendas y aquí tenemos la calle Justicia que va sorteando estas curiosas manzanas. Luego veremos las grandes dudas que tenemos sobre toda esta zona. Bien, y este es un dibujo precioso de un grabador francés que recorrió España. Fijaros qué bien se ve. Esto es Santiago,
Aquí veis, esta casita aún existe. Aquí tenemos la calle ancha, las bodegas pegadas a la muralla. Fijaros que aquí aún se adivinan, pero aquí ya no se adivina la muralla. Aquí se ve que había una gran casa que desapareció. Ahí tenemos ya la calle Murillo y ahí tendríamos la calle, inicio de la calle Justicia, que iría por ahí. Fijaros como aquí ya se ve poco a poco el dominio de las bodegas que van comiéndose, que se habían ya comido casi todo el barrio de San Mateo y lo estaban envolviendo por el norte. Aquí tenemos San Juan, Evangelista, y donde ahora está el centro de flamenco, el palacio, uno de los palacios de Jerez, que lo vimos en la Plaza San Juan, y el inicio de la calle Francos, que la tenemos aquí. Tenemos San Marcos, y ahí tenemos la Torre de Atalaya en San Dionisio. Ahí el Carmen, la Catedral, la antigua colegiata, y San Miguel. Como veis, es un dibujo precioso. Bien, y este es otro plano ya del año 26, un poco más tardío, pero bueno, vemos aquí estas grandes manzanas, de forma un poco más simplificada, con la calle Justicia como eje curioso, porque es un eje, como veis, norte-sur. No existen esos ejes norte-sur en Jerez, excepto, podríamos decir, el Arroyo. Y aquí vamos a empezar ya a hacer el recorrido. Entramos desde aquí y iremos por la calle Murillo. Tenemos la maravillosa e impresionante iglesia de Santiago. Quiere decir que todas las iglesias de Jerez son realmente espectaculares. Aquí tenemos esta calle que quedó, como veis, bastante degradada por estas actuaciones de estas viviendas. Es una pena, porque para las pocas alturas que tienen, realmente se podía haber hecho una actuación mucho más respetuosa. Incluso pienso que llegará el día en que podríamos sustituir estas viviendas, incluso por unas adosadas, incorporando solares del interior del barrio y mejorar. Fijaros que es el tramo de la muralla más alterado de todo Jerez, porque efectivamente se alteró en la calle larga, pero al final pues produjo una calle de mucha vida, pero aquí no ha pasado así. Es verdad que tampoco está arbolada, tampoco está tratada con cariño, pero todo esto yo creo que en un futuro habrá que replanteárselo. Bien, aquí tenemos esta preciosa casita, que casi parece una casa oficial, parece una aduana, que aparece en todos los dibujos. Y aquí entramos. Como veis, este volumen es demasiado alto para ese punto, con una arquitectura un poco agobiante. Aquí vamos avanzando hacia la iglesita, hacia el convento de las esclavas. Y ahora nos vamos a meter, aquí teníamos estos palacios que iban ya acompañando a la Plaza San Juan, nos vamos a meter hacia la derecha para ver la calle Murillo. Aquí vemos esta construcción, esta bodega que ha sido derribada, y aquí, como veis, agobia mucho este gran volumen. Esos ya son más esbeltos, los siguientes. Aquí se ha derribado, vemos siempre en estos derribos aparecen restos de arquerías, de viejos patios, de las bodegas también. Aquí vemos esta secuencia, este edificio es más profundo y aquí ya aparecen unas viviendas que lo bueno que tienen es que son pasantes, es decir, dan a las dos orientaciones y ahí marca la escalera. Pero son, como pasa con muchas viviendas de este tipo, pues uno echaría en falta algo más de alegría, más terrazas, más... Por eso yo creo que todo esto se podría un día reestudiar, porque también, como veis, hay vivienda en planta baja y total, al final son 3 alturas, es decir, si uno lo mira después, ver la anchura que tiene la vivienda, es una pena porque este bloque podría haber cabido en viviendas adosadas, se podría restaurar la muralla. Y enfrente tenemos otra actuación también de estas actuaciones que estamos encontrando en Jerez, muy brutales, porque ocupan todo el solar, el 100% del solar. Y es una pena también, porque también podrían haber sido viviendas adosadas. Creo que todo esto hay que reestudiarlo algún día en Jerez y actuar. Fijaros, aquí tenemos la caja de escaleras, sin más, que aparece sin ningún impedimento aquí. Es decir, es una arquitectura que no ha dialogado con la calle. Por eso esta no es una buena calle de Jerez. Aquí lo veis. Es una pena porque estas viviendas son pasantes, son buenas. Aquí tienen la caja de escaleras y realmente casi habrían cabido, como viviendas adosadas, que es lo que es todo el barrio, todo el casco antiguo de Jerez, aunque le llamemos así, son viviendas adosadas, viviendas que son el propietario es dueño desde el sótano hasta las estrellas, y es realmente la tipología de Jerez, la tipología antigua de Jerez. Aquí vemos esta actuación, como he dicho, esto es una normativa que tiene Jerez, yo creo que es única en España, una normativa brutal, por lo cual un constructor puede ocupar todo su solar,
con viviendas interiores, dando a patios mínimos, sin sol, sin ventilación, sin luz. Es una verdadera salvajada. No entiendo cómo Jerez está haciendo esto. Aquí vemos cómo era esto. Como veis, había una gran nave de bodega. Este es el vuelo americano, o este vuelo interministerial del año 73. Bueno, aquí vemos lo que había. Esto ya estaba construido, ya lo veis. Pero qué pena, porque estos eran espacios, primero eran bodegas siempre de un cierto valor, y luego eran espacios que hubiera permitido unas viviendas con un gran jardín. Es indignante lo que se ha hecho. Aquí tenemos también. Bueno, pues sigamos y llegamos a la bodega y a esta plaza que tiene la gracia de mantener las bodegas. Ahí vemos la muralla, es decir, a partir de aquí todo coge una escala de bodega, de muralla, muy bonita para Jerez. Pero, sin embargo, lo vamos a ver, a partir de aquí todo se altera muchísimo. Es una pena. Fijaros qué bonita plaza, una plaza muy silenciosa, formada por cascos de bodegas, que no, cochecito no puede entrar por ahí. Y ahí salíamos, fijaros, enfrente también tenemos unas grandes bodegas. Mirad qué bonita la presencia de la muralla, que yo creo que habría que actuar aquí, reconsiderar esas viviendas, reconstruir la muralla y que Jerez tenga todo el lienzo de muralla, con casas adosadas, por supuesto, pero recuperar toda esa escala. Ahí veis, no nos hemos podido meter por ahí, con lo cual vamos a luego a seguir por el exterior. Ya veis que es un espacio muy, muy bonito. Y fijaros que aquí aparece al otro lado otra plaza, la Plaza Salas, esta es la Plaza Cubo. Eso luego nos va a insinuar cosas. También hay un quiebro aquí en las viviendas, pero fijaros, siempre largas manzanas, como siguiendo líneas largas que nos impiden penetrar. Ahí tenemos ya el exterior, fijaros como las bodegas pegadas a la muralla. Es una escala muy bonita, este Jerez de las bodegas, que yo creo que no tendría que desaparecer. Pienso que incluso aquí no habría que derribar estas bodegas para dejar la muralla vista, porque esto pueden ser talleres, pueden ser lofts, pueden ser elementos de mucha vida. Sí que es verdad que la calle está totalmente abandonada, ya lo veis, descuidada, olvidada. Es una pena. Y fijaros hacia aquí, cómo se ha degradado por la altura de las casas. Esta es una asignatura pendiente de Jerez, todo este tramo de la calle. Y aquí bastaría hacer una pequeña plantación, cambiar la iluminación, que son farolas de carretera, ya lo veis. Porque seguimos, veis, esto es un elemento, alguien puede opinar, bueno, mejor es aquí sacar la muralla, bueno, eso se podría estudiar, pero a veces estos elementos adosados a la muralla pues pueden dar mucha vida a la ciudad, pueden ser locales de ocio, pueden ser oficinas, y suelen ser muy interesantes todos ellos, muy bien construidos. Aquí tenemos esta otra entrada, que luego sigue, tendríamos otra entrada más allí, que se abrieron en la muralla. Ya veis, esta otra entrada que luego la veremos, porque tampoco el coche ha podido entrar por aquí. Es decir, que toda esta zona nos queda inaccesible para la cámara. Entonces, ¿qué planteamos? Fijaros, aquí tenemos la muralla árabe, eso está clarísimo, con un extraño quiebro. Pero alguien podría decir, bueno, ¿hubo una muralla árabe anterior a esta? Una muralla que, fijaros como aquí hay una línea que coincide en la manzana, por el interior de la manzana, que iría de este que fue un antiguo hospital, esta casita restaurada, fue un antiguo hospital, donde empieza la calle Justicia. Uno puede pensar, bueno, quizá hubo un recinto amurallado árabe anterior, pero mi incógnita, lo más importante, es que yo creo que hay una muralla romana en la frontera del barrio de San Juan con el barrio de San Mateo. Sería una línea que vendría por aquí. Este es el palacio de los López de Carrizosa, que luego hablaremos, si aquí se encuentra lo que se llama el pretorio. Toda ciudad romana tenía un punto de fortaleza, un rectángulo amurallado, en caso de que la ciudad cayera en poder de los bárbaros o de los enemigos. Se refugiaba el pretorio, tenía su palacio en un punto singular de la ciudad. Era en el centro siempre de uno de los lados. A veces era el lado más accidentado, más caído hacia el barranco, como debía ser hacia el arroyo. Podía haber sido hacia la calle Francos, pero me extraña mucho, o hacia aquí, pero también podía haber estado aquí,
porque era una llanura que de esta manera necesitaba algún elemento de refuerzo para defender la ciudad. Por eso pienso si está aquí escondido el pretorio de la ciudad romana. Pero bueno, lo que quería deciros es que aquí se nota una serie de líneas que han creado estas manzanas tan largas. Lo mismo que aquí la muralla árabe creó esta gran manzana larga. ¿Por qué? Porque no había puertas y por lo tanto no había caminos de salida. Pienso si aquí pasó lo mismo. Si estas calles que vemos se han abierto después, siguiendo a veces ejes romanos, pero que no estaban en el origen. ¿Dónde estaba la salida de la ciudad romana? Uno puede pensar, pues estaba aquí, en la plaza Salas y hacia la plaza Cubo, pero sin embargo aquí no notamos que haya algún camino. Otros podrían pensar que estaba aquí, en la calle Alcaidesa. Bueno, eso lo iremos viendo, sobre todo lo desentrañaremos. Aquí sí que se nota, por ejemplo, la calle Justicia, que era un viejo camino que se bifurcaba, que rodeaba una vieja ciudad. Y es un viejo camino, se nota por la curvatura que cuando se traza este camino no había una ciudad construida, era campo, porque ni el mundo árabe ni el mundo romano hubiera consentido una calle con estas directrices curvas. Bueno, como veis, son hipótesis muy interesantes. La presencia de una ciudad, de una muralla romana, el punto aún no lo sabemos. La posible presencia de una primera muralla árabe, que podría haber sido una segunda muralla romana también, y por último la muralla árabe que conocemos. Porque hay un sistema de Jean Passigny, un geógrafo francés extraordinario que ha investigado mucho los cascos medievales europeos para descubrir en ellos trazados de ciudades medievales, de ciudades romanas, de ciudades antiguas. Él hace siempre el trazar, o bien con un ordenador o con una regla, buscar las líneas paralelas en un trazado. Yo siempre he pensado si la ciudad que yo creo romana habría avanzado hasta la muralla árabe o incluso hasta la calle Justicia, y siempre he tratado de convencerme, pero por más que lo intento, veo que no. Fijaros, estas líneas moradas son las líneas que aparecen en la que yo creo ciudad romana. Esto es San Juan de los Caballeros. Y sin embargo, si os fijáis, aquí ya hay una parcelación que ha girado un poco. Es como si alguien, a partir de unos caminos que rodeaban la ciudad romana, hubiera trazado unas líneas paralelas que pueden ser campos de cultivo también, huertos de riego, pero hubiera trazado una parcelación para generar una ciudad en estos arrabales. Pero veis, siempre da la impresión que la trama romana acaba aquí, y que no logra llegar a la calle Justicia. Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a ir a por la calle Justicia ya. Aquí llegamos, aquí estaba este pequeñito hospital, ahí vemos, todo esto es la Plaza San Juan y vemos el centro del flamenco. Y aquí nos metemos por esta calle. Fijaros esa curvatura de la manzana que indica que ahí había un antiguo camino antes de que se construyera esta casa. Un camino muy antiguo, anterior a la muralla árabe. Fijaros, este choque solo es posible con alineaciones que siguen caminos y no con alineaciones dentro de ciudades amuralladas. Aquí llegamos a una estación de viviendas que se hizo nueva, que hemos leído que había un palacio con un patio de arquerías gótico o restos de una pena que todo se destruyera. Tenemos esta actuación nueva y aquí vemos el giro de esa curvatura de la manzana. Fijaros cómo gira la calle en ese punto de confluencia con la calle Justicia. Aquí vemos restos de lo que fueron antiguas casas. Este es el pequeño hospital por detrás, la otra casa que veíamos en la Plaza San Juan, y aquí ya la nueva actuación. Fijaros, aquí ya empieza la calle Justicia y fijaros que este arquitecto trató de hacer alegrar un poco las fachadas, pero realmente su ocupación es brutal. Es como el otro caso que hemos visto, absolutamente todo el solar ocupado, con viviendas interiores, con muy poquísima luz. Esto a mí me parece indignante, la verdad, que el ayuntamiento promueva esto. Fijaros cómo era, aquí estaba según cuentan algunos, estaba un palacio, un claustro gótico, y todo ha desaparecido. Este es el vuelo americano, no se ve muy bien, pero fijaros, aquí se ve muy bien la curvatura que habíamos visto,
restos de un viejo camino, y aquí debía haber restos de un claustro, de un patio gótico. Pues todo ha desaparecido. Y lo volvemos a ver. En fin, ahí vemos la cúpula de las reparadoras y las nuevas casas que sigamos la calle. Nos metemos por la calle Palma, que rodea este bloque, y aquí tenemos una casa digna, muy digna, un color muy bonito de carpinterías, sus 3 balcones de la típica época isabelina. Y aquí tenemos fijaros que aquí hay un quiebro en la calle, un quiebro que nos interesa mucho porque a mí me da la impresión que este quiebro indica ese cambio de alineaciones desde la ciudad, que creo yo que es romana, a la nueva ciudad que va a surgir fuera de la muralla. Es decir, que por aquí vendría la frontera entre la ciudad romana, que sigue estas alineaciones, y la otra ciudad de arrabales. Vendría por aquí. Es decir, justo por este punto de aquí. Aquí todo ha sido muy alterado, con nuevas construcciones, ya lo veis, pero este podría ser el límite de la vieja ciudad. Aquí lo vemos muy bien. ¿Veis? Aquí hay un cambio de alineaciones. Entonces, por aquí tendría que venir probablemente la muralla de la ciudad romana. Por aquí y por aquí, para ir a la calle Francos. Recordáis que hablábamos de que este podía ser típico fortín de la esquina de la ciudad romana. Aquí os lo dibujo para que un poco lo busquéis. Claro, hay mucha construcción nueva, se han alterado alineaciones, pero me da la impresión que aquí hay una frontera. Bueno, volvamos a salir de la calle Palma a la calle Justicia. Y aquí aparece una construcción emocionante, que es esta. Enfrente hay un pequeño palacio pequeñito. Vamos a ver primero fijaros con esa portada tan fantástica, con esos triglifos y metopas griegos. Y aquí tenemos este gigante que luego vamos a hablar de él ahora. Fijaros esta portada con lo que fue un balcón, transformado luego en épocas peores, pues ya reducido su tamaño. Y aquí tenemos este gigante que hemos por el profesor Aladro, unos artículos fantásticos y unos libros fantásticos sobre las bodegas de Jerez. Como las bodegas de Jerez iban ocupando tantas casas, derribando tantas casas, matando los barrios realmente, porque iban expulsando a la vida, un poco lo que puede pasar ahora con los alojamientos turísticos, pues los bodegueros inventaron un método que era hacer edificios que parecían viviendas, pero que eran bodegas. Era un curioso truco que produjo estos fantásticos volúmenes. Claro, es un volumen gigantesco de lo que realmente era una bodega. Tiene un orden enorme, tiene un empaque impresionante. Fijaros el tamaño que tiene este edificio, casi como cualquier gran palacio de Jerez. Fantástico, con un gran patio. Pues bueno, él ocultaba una serie de bodegas, como había aquí, pero apareciendo como un edificio casi residencial. Fijaros cómo define la calle Justicia. Aquí se mete hacia extrañas velenas que definen ese volumen. Y esto, gracias al profesor Aladro, pues tenemos el descubrimiento de los planos de esa enigmática bodega. No sé si este es el interior o me estoy equivocando, pero me da la impresión que sí, de un estudio de arquitectura que hace estas maravillas, ya lo veis, lo transformado patio y realmente se convierte en un palacio. Seguimos y aquí tenemos otra casa muy bonita, pequeña, pero muy digna también, que haría que si fueran situadas, si se hubieran conservado más casas, la calle Justicia sería una calle preciosa de Jerez. Pero hay muchas casas nuevas, ya habéis visto, actuaciones. Bueno, fijaros qué preciosa esta casa, con su portal. Ojalá hubiera sido la calle Justicia, hubiera mantenido las casas como esta. Porque fijaros que esta secuencia, desde la Plaza San Juan no encontrábamos ningún edificio interesante hasta llegar a esta bodega oculta, luego este palacio, el de enfrente que habíamos visto, de la portada pintada en gris, pero a la vez hay muchas casas de poco valor. Seguimos la calle Justicia, vemos una actuación nueva, otra actuación nueva, y por suerte llegamos a una vieja casa. Mirad qué preciosa el portal, y ya se ve que es una casa que probablemente unió varias parcelas, se nota en la disimetría, pero tiene pues un empaque y unas proporciones fantásticas. Esto a mí me parece emocionante, sobre todo en estas casas medio abandonadas, ver estas cornisas de puro clasicismo griego
en el cielo de Jerez me parece emocionante. Fijaros que aquí hubo otra gran casa y llegamos ya a la Plaza Salas. Esta es esta estación nueva, bueno, es correcta, pero fijaros que la tosquedad a veces de esta arquitectura. Y aquí sigue la calle Justicia. Como veis hay extraños quiebros que indica que probablemente no fue una calle trazada. Aquí tenemos esta actuación muy grande que, bueno, tiene un cierto elemento simpático por los grandes muros, los huecos. La pena es que dentro tiene mucha densidad. Esta es la Plaza Salas, que como veis da la impresión que fue una salida de la ciudad, cuya puerta estaba ahí. Por eso decíamos si las Plaza Salas y la Plaza Cubo marcaban un eje de salida de la ciudad. Aquí tenemos estas pequeñas bodegas, bueno, antiguas bodegas, a la talleres, panificadora, que sigue la calle Justicia. Aquí lo tenemos y fijaros qué pena. Esta actuación, que era una actuación muy interesante, con viviendas pasantes, de repente construye esto en medio, lo que podía haber sido un gran jardín, pues una pena. Y fijaros que aquí vuelvo a pensar todas estas calles que están saliendo. ¿Veis? Aquí tenemos donde estamos. Hay muchísimas calles que van saliendo, pero van girando, ya veis, no siguen una trama paralela, ¿no? Como si salieran de un elemento muy vital que tiene muchísima vida y que va rompiendo la muralla para abrir puertas. Y esas que pueden ser también caminos de cultivo, separación entre caminos. Quizá me resulta muy enigmática. En la calle que sale, como veis aquí, también era muy sospechosa la calle al lado del monasterio del convento de la Merced. Pero veis, no parece que ninguna calle, excepto la calle Francos, ninguna calle haya creado un camino poderoso para salir de la ciudad. Quizá esta es la que tiene como más posibilidades. Pero fijaros que la Plaza Salas, la Plaza Cubo, que tanta fuerza parecen tener una salida, sin embargo no queda nada aquí, excepto límites de parcelas, no queda nada como si hubiera estado aquí el eje de salida a la ciudad. No hay restos de ello. Aunque hemos descubierto con asombro cómo los caminos pueden llegar a borrarse a lo largo de la urbanización de una ciudad. Tenemos esta nave y vamos bajando por la Plaza Salas. Aquí tenemos este volumen muy grande, que luego lo veremos desde el otro lado. Fijaros cómo se estrangula, como yendo hacia una puerta de la ciudad. Aquí aparece una construcción que luego la veremos, frente al palacio que luego veremos, pero me da la impresión que aquí hubiera habido una puerta de ciudad. Estos quiebros curiosos, ahí tenemos ese volumen que luego lo veremos. Bueno, salgamos de nuevo hacia la calle Justicia. Bueno, aquí os quería mostrar, perdonad, para que veáis cómo aquí se vuelve a notar lo mismo que notábamos aquí en la calle Palma. Ese quiebro, que algunas son construcciones nuevas, por supuesto, ese quiebro en los movimientos de las alineaciones. Como si aquí hubiera habido un eje de salida. Lo hemos buscado también en las líneas de posibles de muralla. ¿Por dónde iría la muralla de esa ciudad que sospechamos que subyace bajo Jerez? Y veis, siempre creo que la línea debe estar por aquí. Es curioso que aquí aparece el gran palacio, que luego veremos, donde yo empiezo a pensar que aquí estaba el pretorio romano. Bueno, volvemos a salir hacia esa casa tan bonita, tan abandonada. Seguimos la calle Justicia. Veis, construcciones muy bajitas porque las bodegas fueron ocupándolo todo. Aquí llegamos a las bodegas de León de Domecq. Un punto. Como veis, siempre manzanas largas que suben, van bajando. Y muchos espacios vacíos, perdidos, probablemente origen de derribos. Pero veis siempre estas largas calles que parece como si estuvieran dificultando la entrada a la ciudad, como si fueran elementos de arrabal que se han pegado a una muralla y que luego hay que salir a través de ellos. Vemos las bodegas, seguimos la calle Justicia y llegamos a la calle Alcaidesa, donde, como veis, es una vaguada. Se ve, probablemente hubo aquí un arroyo que bajaba. Hay una casa interesante en la esquina y sigue la calle Justicia subiendo ahora hacia la Plaza del Mercado.
Esta calle Alcaidesa no la hemos podido recorrer, pero venimos aquí para que veáis cuál era su salida, que era en esta muralla que habíamos ido viendo. En este punto teníamos la salida a la calle Alcaidesa. Bueno, si seguimos la calle Justicia, tras esta casita de la esquina, vemos una casa muy mal estado, pero que era una casa muy interesante. Fijaros qué bonita la rejería de los balcones, las molduras, una casa interesante. Aquí tenemos actuaciones nuevas, muy austeras, demasiado austeras, que parecen interesantes. La pena es su densidad, su tremenda densidad. Fijaros qué pena la densidad que se mete, cuando aquí se podría haber logrado un gran jardín. Lo mismo aquí. Fijaros cómo van ocupando con viviendas interiores todo. Una pena. Aquí vemos un poco lo que había aquí. Esta es la plaza del mercado. Ya veis que había vacíos. Fijaros, una nave con un jardín. Bueno, pues todo esto se ocupa excesivamente. Seguimos y vamos a ir llegando ya, fijaros el lienzo tan largo, hacia la plaza del mercado. Llegamos ya al lado de este gran palacio de la izquierda, a la plaza del mercado, que la veremos en la lección siguiente. El maravilloso San Mateo y el Palacio Riquelme. Bien, eso lo veremos en la siguiente lección. Ahora vamos a seguir por el punto que nos habíamos quedado antes. Pero bueno, antes quería comentaros una cosa que yo no lo sabía. Fijaros, cuando aparece el mercado aquí, yo siempre pienso que es a partir de la ciudad árabe, dentro de la ciudad árabe, cerca de la mezquita mayor, siempre estaba el mercado árabe. Pero me extrañaba esta dirección, porque era una dirección hacia Guadalquivir, que nunca Jerez ha tenido mucha importancia esta dirección hacia Guadalquivir. Siempre las direcciones de Jerez han sido hacia el este, hacia el río Guadalete, hacia Sevilla, quizá hacia el puerto de Santa María, pero hacia aquí, hacia el oeste, nunca. Por eso me extrañaba mucho. Pero al recorrer las calles, al ver esto, me doy cuenta, y lo veremos luego, me doy cuenta que realmente otra posibilidad es que aquí hubiese habido un pequeño poblado, una pequeña fortaleza, un pequeño castro, quizá tartésico anterior a la llegada de Roma, con este arroyo que bajaba por la calle Alcaidesa, con caminos que se dirigían hacia él, hacia la puerta, que parece que estaba mirando, como siempre las puertas vitales de Jerez siempre miran hacia el este. Sería como una pequeña plaza arenal, si os fijáis, la misma posición, con caminos que van rodeando este núcleo y van llegando a él, antes de que se hubiera hecho ninguna otra ciudad en Jerez. Luego llega la ciudad romana, que en muchos casos, lo he comprobado, se coloca sin destruir, sino al pie del castro prerromano. Al pie de castro tartésico, turdetano, se coloca la ciudad romana. Siempre respetando. ¿Y qué pasó? Pues claro que entre las dos ciudades se crea este espacio valiosísimo. Bueno, era un poco lo que quiero un poco avanzaros cuando estudiemos el barrio de San Mateo. Pero veis cómo esto explicaría muchas cosas. Explicaría la presencia aquí de una plaza, porque era la plaza a las puertas de la vieja ciudad tartésica, porque Roma dialogó con esa ciudad, normalmente dialogaba y creaba espacios de relación. En fin, son hipótesis muy difíciles de comprobar, muy complicadas. Bueno, vamos a seguir ahora aquí, que nos habíamos quedado en la esquina de la calle Alcaidesa, para ir a la calle Liebre. Ahí empieza la calle Juan Capital, la que habíamos visto antes, y nos bajamos por aquí. Por la calle Juan Capitán, fijaros la sensación que da de mundo laberíntico, de mundo árabe, pero que muchas veces es origen de un desplazamiento sin más de las esquinas de las casas. Eso logra la sensación de laberinto. Ahí vemos a lo lejos la calle Alcaidesa y llegamos a chocar de nuevo con una manzana larga. Fijaros la sensación que da todo esto de tener una nueva muralla aquí. ¿Veis? Siempre que veáis una casa así, con esta curvatura, es algo pegado a una vieja muralla. Y estos son caminos de ronda exteriores a la ciudad que luego pasaron a ser calles interiores. Aquí lo vemos de nuevo. Fijaros la curvatura, la sensación. Y fijaros que va subiendo hacia un punto alto donde estaría el palacio que vamos a ver. Aquí hay una casa preciosa
con gran portalón. Una casa fantástica, muy austera y muy bonita. Y enfrente tenemos esta bodega que apareció aquí, que ha sido transformada y que rompe las alineaciones. Ya ves, normalmente la calle sería aún más estrecha. Es una bodega que choca, fijaros cómo choca contra una alineación diferente, recta. Y veis lo que veíamos, la curvatura, como si se estuviera pegando a algo, a alguna muralla, al igual que esta manzana tan larga de arrabal, como si se dirigiera esto hacia una puerta de la ciudad o una muralla, atravesando la muralla. Y vemos ese giro, la casa que están al lado, una barandilla muy bonita. Me extraña la moldura tan densa en los dos lados. Aquí llegamos a la casa que habíamos visto antes y fijaros el quiebro, como si estuviéramos entrando con dificultad. Esta es la nave hasta llegar a este impresionante palacio. Fijaros qué maravilloso palacio. Ahí ya vemos San Juan de los Caballeros, vemos cómo hemos subido un poco de cota. Ahí tenemos la maravilla de San Juan. Tenemos la esquina y esta es la casita que veíamos al otro lado, que nos flanqueaba la entrada, pues hubiera habido también ahí una muralla, que es esta casita de aquí, y el maravilloso palacio. Fijaros qué palacio fantástico que ha sido transformado en viviendas, una de las grandes portadas de Jerez. Maravilloso. Con estas ampliaciones, porque ha sido transformado en viviendas, parece. Y fijaros que tiene dos cuerpos simétricos a cada lado de lo que es el palacio. Y ahí ya entraríamos en la ciudad antigua, en esas encrucijadas en torno a San Juan. Aquí vemos todo este gran palacio, define todo este territorio. Impresionante, ya lo veis. Por eso a veces pienso si aquí está el pretorio romano pegado a la muralla romana. Siempre el pretorio salía a veces un poco de la muralla para reforzar la muralla en ese punto. Pero bueno, son hipótesis que lo veremos en la siguiente lección en parte. Recordáis que estamos viendo el otro lado de esto que habíamos visto antes. Esta es la casa que vemos desde el otro lado, en la Plaza Salas. Ya lo veis. Y ahora vamos a bajar por la calle Palma, por de Juan Capitán. Vamos rodeando de nuevo esa manzana de la calle Liebre. La calle Liebre, como veis, es una especie de antecedente de la calle Justicia que bordeaba la vieja ciudad. Y vamos a entrar por aquí, descendiendo de nuevo hacia, fijaros los quiebros que hay siempre aquí, las dificultades para acceder a la vieja ciudad. Y tenemos esta actuación. Bueno, aquí vemos un poco, bueno, no se ve muy bien, pero sí vemos la calle Justicia, la calle Liebre y donde está ese bloque de viviendas. Fijaros qué pena, porque había varias construcciones que, bueno, ayudaban con vacíos, ayudaban a ese giro de la manzana. Aquí lo vemos de nuevo y ahí pues se ha construido brutalmente, fijaros, todo construido con viviendas que dan a esta calle y a ese patio. Bueno, pues es la teoría de Jerez, lo mismo que pasa ahí. Construir sin importar que las viviendas sean interiores, sin importar meter una densidad brutal, rompiendo las alineaciones. Es igual que lo que pasa aquí, lo que vimos ahí, lo que pasa aquí. Una pena. Seguimos y fijaros de nuevo este quiebro extraño, esta dificultad para acceder. Y es que yo creo que aquí venía la muralla romana. Hay un gran palacio aquí a la derecha y fijaros lo complicado que es este punto. Este gran pequeño palacio. Y ya seguimos por la última calle, por la calle Liebre. Bueno, aquí os vuelvo a mostrar lo que ya os he ido contando todo el rato. La presencia de la muralla romana, en qué punto, por qué punto ella corría, si esto puede ser el pretorio, los caminos como la calle Liebre, como veis, bordeaban la vieja ciudad y quizá también bordeaban la ciudad de San Mateo, la vieja castro prerromano, que quizá creció hasta envolver lo que era la plaza del mercado. Luego ya el mundo árabe envuelve todo ello, envuelve la ciudad romana, envuelve la ciudad prerromana y envuelve también los viejos caminos y sin más va construyendo pegado a los viejos caminos. Aquí
está la hipótesis de que hubiera una fortaleza en la esquina de la muralla romana y otra fortaleza aquí, o luego lo veremos, o quizá aquí. Bien, y aquí estamos saliendo de aquí y ya nos falta ver esta es la calle Liebre, fijaros, la seguimos, aparecen de nuevo ese bloque que habíamos visto tan denso, una pequeña casita, unas construcciones nuevas y vamos bordeando ya aquí esta gran construcción restaurada, con un gran empaque, una cierta potente, y enfrente tenemos un pequeño, bueno, aquí veis toda esta gran construcción, todo el entorno del Museo Arqueológico. Y aquí quería mostraros, para que vierais, ya que estamos en ese punto, pues todas las construcciones nuevas que hay, todas las actuaciones que se han hecho nuevas. Es decir, que el barrio ha sido muy, muy alterado, muy, muy afectado por las nuevas actuaciones. Bueno, aquí vemos esta que veíamos, donde estaba el antiguo patio, esta otra nueva de la Plaza Salas, esta en la calle Murillo, las viviendas militares de la calle Murillo también, estos bloques que lo veremos cuando estemos en San Juan, estas naves, este bloque también tan brutal y estas grandes densidades. Una pena, porque fijaros que el barrio está siendo alterado totalmente por las nuevas construcciones. ¿Y qué construcciones hay valiosas? Pues bueno, el frente del palacio, las viejas bodegas son valiosas, pero ya veis que el equilibrio está muy delicado. Casi en otros barrios hemos visto cómo el color azul de edificios de elegancia, de prestigio y de valor dominaban. Aquí ya todo está muy confuso. Y seguimos, vemos esta casa que hemos visto. Esto me extraña mucho, estos números. No creo que ningún arquitecto antiguo hubiera tallado unos números ahí. Esta casita. Y llegamos ya al Museo Arqueológico, al antiguo Instituto de Niños y Niñas, y la Plaza del Mercado, que la veremos en la siguiente lección. Espacio fantástico, amplísimo, y aquí algo muy interesante, que es ese borde, lo veremos al ver la Plaza del Mercado, este borde de la calle Liebre, con esta pieza que parece una pieza poderosa, parece una fortaleza, y estas otras pegadas también a la vieja muralla. Luego veremos el palacio que aparece ahí. Hay una serie de puntos que parecen puntos fortificados de una ciudad. Diréis que me estoy poniendo pesado, pero es que es muy importante. ¿Veis esta pieza fuerte, esta otra pieza fuerte, esta sensación de que estos se han pegado a algo que venía por aquí, esta otra pieza fuerte, que luego he leído que tenía murallas, este propio palacio era casi una fortaleza propia, lo cual acentuaría la idea de que quizá este sea el pretorio romano de la ciudad cuya muralla vendría aquí. Bueno, aquí os la dibujo. ¿Veis? Con este palacio como fortaleza de esquina, y mis dudas es si la muralla volvía por aquí. Eso lo veremos cuando estudiemos todo este barrio de aquí. Y luego, pues la teoría que empiezo a tener, que es que aquí hubo un castro, que luego probablemente se amplió, que generó una placita de salida donde se generó el mercado, y que luego Roma, a sus pies, como siempre hace, coloca una ciudad sin destruir, pero Roma nunca destruía normalmente la ciudad prerromana, sobre todo cuando la alianza era pacífica, cuando se habían sometido pacíficamente a Roma. Y aquí veis todos los viejos caminos que venían en principio hacia el castro, bordeando lo que luego será la ciudad romana. Bueno, es una teoría, es apasionante, ya lo veis, porque donde está ahora la Casa del Flamenco habría otra de las fortalezas de esquina, la calle Franco sería un camino exterior a la muralla romana. Bueno, como veis, luego se pegarían casas que formarían la calle Liebre, se pegan casas a la muralla romana. Roma hubo muchos siglos de dominio romano y Roma hace varias murallas normalmente, admite arrabales, crece y luego decrece ante las invasiones bárbaras. Roma decrece. Bueno, pues el recorrido que hemos hecho no ha dado demasiadas grandes casas, pero bueno, estábamos en 1220 y hemos añadido 13 casas, unas más pequeñas, otros grandes palacios. En total estamos en 1233 palacios de Jerez. Muchas gracias.